¿Cómo están, muchachos? Espero que muy bien. Vamos a continuar con el tema de los medios de comunicación y la influencia en la cultura. Recordemos nuestro propósito, cómo influyen esos medios en la transformación de una cultura. Bien, en el video pasado veíamos la definición de cultura, asimismo veíamos cómo a través de los medios se puede imponer la ideología de una clase dominante. En este caso nosotros podemos evidenciar cómo los medios de comunicación masivos están a favor de un estilo de vida. Bien, ese estilo de vida fácilmente lo podemos identificar dentro del capitalismo. Entonces, la internet, la televisión, la radio están constantemente motivando al ser humano principalmente a ser partícipe dentro del capitalismo. ¿Y cómo se hace partícipe uno dentro del capitalismo? Pues entonces gastando el dinero, ¿no? Haciendo parte de esa maquinaria que nosotros vamos a llamar economía consumista. Vamos a evidenciar en una reflexión, una pequeña reflexión de Immanuel Kant acerca de la ilustración para poder entonces continuar con nuestro tema. Ya nos dice al principio, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Aquí es como si alguien, sintiéndose culpable por repetir como loro las opiniones de su economista o rockstar favorito, decide al fin construir las suyas originales, nutriéndose para ello de una amplia gama de fuentes. Con esta definición nos da a entender que ilustrarnos es cuestión de voluntad o valor. Declara así lema de la ilustración, sapere aude, o ten el valor de servirte de tu propia razón. La segunda definición nos la da preguntándose acerca de si vivimos en una sociedad ilustrada. Ahí significa la ilustración como un ejercicio libre de la razón que solo es tal cuando no estamos obligados por nuestros deberes sociales, trabajo, colegio, etc., a los que incluso podemos criticar constructivamente. Rompe con la primera definición en que la ilustración depende ahora de cuánta libertad nos procura la sociedad para su práctica. Si fundimos las dos definiciones en una, tenemos que la ilustración es razonar libremente y sin depender de otros para hacernos una idea del mundo y usar lo aprendido para ajustar nuestras creencias y acciones, acercándonos mejor a la felicidad. Kant ve cuatro obstáculos a la ilustración: la cobardía, la pereza, el uso privado de la razón y la prescripción. La pereza y la cobardía se deducen de la primera definición de la ilustración. Un humano carece de valor o voluntad para ilustrarse cuando es cobarde o perezoso. El tercer obstáculo, el uso privado de la razón, se deriva de la segunda definición de la ilustración y se refiere pues al sacrificio de nuestra razón en asuntos diferentes a los del libre conocimiento. En cuanto al cuarto, la prescripción, apunta a dos cosas. Una, a los tutores o maestros, porque estos, en una especie de narcisismo intelectualoide, a veces se encargan de mantener a sus pupilos como tales, de modo que nunca lleguen a superarles su verdad. Un caso extremista es el de los nazis con su propagandaria, que exaltaban en sus compatriotas un orgullo vano por su raza. La otra es la estructura misma del conocimiento. Fórmulas, metodologías e incluso la complejidad con un libro ha sido escrito son modos de dificultar el acceso al saber. Lo único seguro que resulta este abuso racional, al decir de Kant, es la creación de élites intelectuales en vez de lograr descubrir la verdad más eficientemente por la vía de toda una ciudadanía educada para ser más reflexiva. Tengan el valor de servirse de su propio entendimiento. Ese es el mensaje fundamental que nos quiere dejar Immanuel Kant con este tema de la ilustración, ese movimiento de la ilustración. Nosotros somos los culpables de esa minoría de edad de pensamiento que nos dice, de la que nos habla Kant, ¿no? Porque hay otros que piensan por nosotros. Entonces, podemos ser culpables, la pereza, la cobardía, pero pues también nosotros vemos que hay un mensaje hegemónico, como ya lo he venido repitiendo, que posiblemente nosotros lo repetimos. ¿Por qué? Porque no somos valientes o estamos entonces amarrados a esa pereza intelectual que nos dice no vayas más allá, ahí tienes las respuestas, ahí tienes las preguntas, esto es lo que debes ver, esto es lo que debes comprar, así de esta manera se puede pertenecer al mundo. Bien, entonces imponen la moda, el lenguaje, la moneda, la economía, la política, el sistema económico. Ya todo está dicho, ya todo está hecho, entonces ¿para qué pensar? Eso es lo que quieren decir los medios. ¿Para qué te molestas en pensar si es que no necesitamos gente que piense? Lo que necesitamos es gente que obedezca y asimismo entonces pueda cumplir con un horario laboral calladitos. ¿Listo? Los medios de comunicación incentivan a eso, a pertenecer a una clase de la cual nosotros no estamos a gusto, si así lo queremos ver, y donde posiblemente la felicidad es la que nosotros podemos ver en la televisión. ¿Será que somos incapaces de servirnos de nuestro propio entendimiento que nos detienen a pensar por sí solos? ¿Sí? ¿Por qué no podemos pensar de manera autónoma? Bien, nosotros tenemos entonces en los medios de comunicación una herramienta muy fuerte
que es buscar nuestra propia identidad, buscar una cantidad de fuentes que asimismo alimentan nuestra cultura, enriquecen nuestra cultura. Pero Kant dice, es tan cómodo ser menor de edad porque hay un libro que piensa por mí, porque hay una noticia en Facebook que puedo compartir y entonces no la puedo ver entonces completa, pero pues ahí dice supuestamente lo que yo quiero expresar. Es decir, que hasta la libertad de opinión se ve cohibida porque hay otros que piensan por nosotros mismos. Entonces, el mensaje aquí y la conclusión es que, y espero que hayan llegado al final de este video, asimismo entonces nosotros podemos estar saliendo de esa minoría de edad. No depende del profesor, no depende del sistema educativo, sino que depende de uno mismo también. Cómo es que debemos de atrevernos a pensar y mirar más allá de los medios de comunicación.